Una tumba sellada, una piedra de más de 1 tonelada, soldados romanos entrenados custodiando el lugar, con el sello oficial del imperio más poderoso de la tierra marcado sobre la roca. Y al tercer día, vacía, no parcialmente saqueada, no violentada con señales de forcejeo, vacía, con los lienzos funerarios aún en su lugar, doblados con un orden que ningún ladrón podría haber dejado. Lo que ocurrió en aquel jardín a las afueras de Jerusalén, en la madrugada del primer día de la semana del año 33, no fue un rumor que creció con el tiempo. Fue un hecho tan explosivo, tan verificable, tan imposible de ignorar, que transformó por completo el curso de la historia humana. Y lo hizo de una manera que ningún otro evento religioso jamás ha logrado replicar. Esto no es teología especulativa, es historia documentada. Ningún otro evento de ninguna tradición religiosa produjo el tipo de evidencia convergente, el tipo de transformación social inmediata, el tipo de testigos dispuestos a morir sin jamás retractarse que la resurrección de Jesucristo produjo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar. No de tradiciones, no de costumbres de Semana Santa, sino del evento en sí mismo. ¿Qué vieron? ¿Qué tocaron? ¿Qué oyeron los que estuvieron allí? ¿Por qué las autoridades de Jerusalén, con todo el poder a su disposición, nunca pudieron refutarlo? ¿Y por qué 2000 años después, este evento sigue siendo la piedra angular sobre la cual toda la fe cristiana se sostiene o se derrumba? Porque si entiendes lo que realmente pasó aquella mañana, si comprendes la magnitud de lo que los testigos afirmaron haber presenciado, entonces todo lo demás cobra un sentido completamente distinto. Pero si quieres entender el peso real de lo que ocurrió ese domingo, primero necesitas comprender algo fundamental sobre el mundo en el que Jesús murió. Jerusalén en el año 33 era una ciudad saturada de muerte visible. El Imperio Romano no usaba la crucifixión solo como método de ejecución. La usaba como instrumento de comunicación pública. Los cuerpos eran dejados expuestos en lugares de alta circulación, precisamente para que todos los que pasaran entendieran qué les ocurría a quienes desafiaban el orden imperial. La crucifixión estaba diseñada para ser total, definitiva y pública. No había ambigüedad. Los soldados que conducían las ejecuciones eran profesionales experimentados. El procedimiento incluía verificaciones precisas para garantizar que el condenado estuviera muerto antes de ser bajado. En el caso de Jesús, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Brotó sangre y agua. Estudiosos de medicina reconocen esto como consistente con la ruptura del pericardio, señal de que el corazón había dejado de latir. La muerte de Jesús no era una cuestión en debate en el primer siglo. Ni sus seguidores ni sus opositores jamás sugirieron que hubiera sobrevivido. El debate era sobre qué había ocurrido después. El cuerpo fue entregado a José de Arimatea, miembro del Sanedrín, el consejo religioso judío. Este detalle es crucial. José era una figura pública, identificable, con nombre y posición social. Fue personalmente ante Pilato para pedir el cuerpo, lo que significa que su identidad y su petición eran parte del registro oficial romano. Junto con Nicodemo, otro líder religioso, preparó el cuerpo para la sepultura. Utilizaron aproximadamente 33 kilos de especias aromáticas mezcladas con resina. El cuerpo fue envuelto en vendas de lino con esas especias, siguiendo la costumbre judía, y depositado en una tumba nueva, cortada en la roca,
que pertenecía al propio José y que nunca había sido utilizada. Esta ubicación no era desconocida. Era la tumba de un hombre rico e influyente en un jardín próximo al lugar de la crucifixión, y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea observaron dónde fue colocado el cuerpo. Vieron la tumba, vieron cómo fue depositado, y luego fueron a preparar especias adicionales antes de descansar en el sábado, conforme la ley exigía. Ellas sabían exactamente dónde estaba. Las autoridades religiosas también lo sabían, y lo que hicieron a continuación revela que se tomaban muy en serio la posibilidad de que algo pudiera ocurrir con aquel cuerpo. Al día siguiente de la crucifixión, un sábado, día en que los judíos observantes normalmente no trataban asuntos públicos, los principales sacerdotes y fariseos fueron ante Pilato con una petición específica. Le recordaron que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Le pidieron que el sepulcro fuera custodiado hasta el tercer día para que los discípulos no pudieran venir de noche, robar el cuerpo y luego afirmar que había resucitado. Pilato concedió la petición. La tumba fue sellada con el sello imperial romano, un precinto de arcilla o cera marcado con el símbolo de la autoridad de Roma, cuya violación era crimen capital, y se apostó una guardia. El término griego utilizado se refiere a una unidad militar formal, generalmente de 4 a 16 hombres en rotación de vigilancia. Estos no eran guardias improvisados. Eran profesionales cuya misión era garantizar que nada le ocurriera a aquella tumba. Y aún así, en la mañana del primer día de la semana, la tumba estaba vacía. Lo que los primeros visitantes encontraron no fue el caos de una tumba saqueada. Fue algo mucho más perturbador para cualquier teoría alternativa. Las vendas de lino seguían allí, en el lugar donde el cuerpo había sido depositado, pero sin el cuerpo dentro de ellas, como si el cuerpo simplemente hubiera atravesado la tela. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado separadamente en un lugar aparte. Juan, que registra este detalle con la precisión de un testigo ocular, llega a la tumba corriendo junto con Pedro. Espera afuera. Pedro entra primero. Después entra Juan también. Ve los lienzos, ve el sudario doblado. Y el texto dice que vio y creyó. El detalle del sudario doblado es uno de los elementos que más desafía las teorías del robo del cuerpo. Los ladrones no se detienen a doblar tela. El orden que los discípulos encontraron en aquella tumba vacía no corresponde a ningún escenario de robo o fraude. Corresponde a algo que ocurrió con calma, con propósito, con un orden que la prisa humana nunca produciría. María Magdalena fue la primera persona en llegar a la tumba aquella mañana, todavía de madrugada. Encontró la piedra removida y corrió a contárselo a Pedro y Juan. Después de que los dos hombres fueron y regresaron, a María se quedó afuera llorando. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los evangelios describe con el lenguaje de una visión interior o de un estado alterado de conciencia. Algo que los textos registran con la sencillez factual de un encuentro físico. María vio 2 ángeles dentro de la tumba, sentados donde el cuerpo había estado. Luego se volvió y vio una figura que inicialmente no reconoció. Supuso que era el hortelano. Su pregunta fue práctica y directa. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y entonces la figura dijo su nombre, solo su nombre, y ella lo reconoció. Lo llamó Raboni, maestro, y lo tocó, porque Jesús le dijo
que aún no había subido al Padre, implicando que había una presencia física que podía ser tocada. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, una mujer. Fue en un mundo donde el testimonio de las mujeres no era considerado jurídicamente válido en los tribunales judíos y romanos de la época. Si los discípulos hubieran estado inventando una historia, jamás habrían elegido a una mujer como primera testigo. El hecho de que los 4 evangelios coincidan en que mujeres fueron las primeras testigos es paradójicamente uno de los indicadores más sólidos de que el relato es histórico. Nadie que estuviera fabricando una historia heroica en aquel contexto cultural habría elegido a esas testigos. La aparición a María Magdalena fue solo el comienzo de un periodo de 40 días, durante el cual Jesús se apareció repetidamente a sus seguidores, en circunstancias variadas, en lugares distintos, a grupos de tamaños diferentes. Este patrón de apariciones múltiples es una de las características más distintivas de la resurrección cristiana cuando se compara con cualquier otra narrativa religiosa de retorno de los muertos. No fue una visión privada de un único seguidor devoto. No fue una experiencia mística que ocurrió solo en estado de oración. Fueron encuentros concretos, físicos, verificables por múltiples personas al mismo tiempo, que incluyeron conversaciones, comidas compartidas, la posibilidad de tocar las marcas de los clavos y de la lanza, e instrucciones específicas que los discípulos después pusieron en práctica. Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, enumera las apariciones con el lenguaje de un catálogo de evidencias. Jesús se apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo añade que la mayoría de ellos todavía vivía cuando él escribió, implicando que los lectores podían ir a verificarlo por sí mismos. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último al propio Pablo. Este texto en Primera de Corintios es considerado por estudiosos del Nuevo Testamento uno de los documentos más antiguos, conteniendo probablemente un credo que Pablo recibió pocos años después de la propia crucifixión, quizás tan temprano como 2 a 5 años después del evento. No es una leyenda que creció durante generaciones. Es un testimonio que circuló mientras los testigos todavía estaban vivos. Y si quieres entender el peso completo de lo que están afirmando, necesitas saber algo más. Necesitas entender qué creía el judaísmo del primer siglo sobre los muertos y sobre la resurrección. Porque eso revela cuán radicalmente diferente era lo que ellos estaban proclamando. En el judaísmo del segundo período del templo, había un debate activo sobre la resurrección. Los fariseos creían en una resurrección futura al final de los tiempos, cuando todos los muertos serían levantados juntos para el juicio. Los saduceos negaban cualquier resurrección, pero ningún grupo dentro del judaísmo del primer siglo poseía la categoría de una resurrección individual que ocurriera en medio de la historia, antes del fin de los tiempos, separada de la resurrección general de todos los muertos. Esta era una idea que simplemente no existía en el repertorio teológico disponible. Cuando los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado de los muertos, no estaban usando un lenguaje familiar que la gente simplemente entendía de inmediato. Estaban haciendo una afirmación que exigía explicación porque no encajaba en ninguna categoría existente. Esto significa que algo ocurrió que forzó a los discípulos a crear una nueva categoría teológica. No tomaron un concepto existente y lo aplicaron a Jesús. Fueron forzados a expandir su teología
para acomodar algo que había ocurrido y que no tenía precedente. Este proceso de ruptura teológica con las categorías existentes es paradójicamente más consistente con un evento real que con una narrativa fabricada, porque una narrativa fabricada habría utilizado las categorías disponibles, no creado una nueva. El cuerpo resucitado de Jesús presentó características que los textos del Nuevo Testamento no intentan armonizar artificialmente, ni simplemente los registran con honestidad, incluyendo las tensiones que los testigos experimentaron. Por un lado, era claramente físico. Jesús comió pescado asado ante los discípulos a orillas del mar de Galilea. Invitó a Tomás a tocar las marcas de las heridas en sus manos y en su costado. Partió el pan con los discípulos en Emaús de una manera que ellos reconocieron. Preparó una hoguera con pescado y pan en la playa para alimentar a los discípulos que habían pasado la noche pescando. Estos no son encuentros con un espíritu o con una visión. Son interacciones físicas, sensoriales, verificables. Por otro lado, este cuerpo físico resucitado tenía capacidades que ningún cuerpo humano normal posee. Atravesó puertas cerradas, aparecía y desaparecía súbitamente. No era inmediatamente reconocible por quienes lo conocían bien. Tanto María Magdalena como los dos discípulos en el camino de Emaús no lo reconocieron en el primer momento y eventualmente ascendió físicamente a los cielos. Teólogos a lo largo de los siglos han llamado a este cuerpo glorificado, transformado, espiritual en el sentido paulino. No un fantasma, no un cuerpo idéntico al que fue crucificado, sino algo que es simultáneamente continuo con aquel cuerpo y radicalmente diferente de él. Pablo usa la imagen de la semilla y la planta. El cuerpo que es sembrado no es idéntico en forma al que emerge, pero hay una continuidad de identidad entre uno y otro. El grano de trigo que muere en la tierra no desaparece, se transforma en algo que la semilla no podría haber previsto. Las apariciones del Jesús resucitado no ocurrieron solo en el entorno privado de seguidores ya convencidos. O el camino de Emaús es uno de los relatos más fascinantes, precisamente porque los dos discípulos que caminaban hacia Emaús aquel día no estaban esperando encontrarlo. Estaban saliendo de Jerusalén, lo que en sí mismo es revelador. No eran entusiastas aguardando la confirmación de algo que esperaban. El texto de Lucas los describe con el rostro sombrío, conversando entre sí sobre los eventos de los últimos días con clara decepción. Habían esperado que Jesús fuera el Redentor de Israel, y ahora había sido crucificado. Y eso, a su parecer, había cerrado cualquier esperanza. Cuando el resucitado comienza a caminar con ellos, no lo reconocen. Camina con ellos a lo largo de una distancia considerable. Emaús se encontraba a aproximadamente 12 kilómetros de Jerusalén, durante la cual les explica las Escrituras, comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, mostrando cómo todo lo que había ocurrido era necesario según lo que estaba escrito. Lo reconocen solo cuando parte el pan con ellos aquella noche, e inmediatamente él desaparece de su vista. Y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Regresan inmediatamente a Jerusalén para contar a los 11 lo que había ocurrido. Este episodio en particular revela algo sobre la naturaleza de las apariciones que frecuentemente se pasa por alto. La apertura de las Escrituras. El Jesús resucitado en múltiples encuentros explica las Escrituras, muestra cómo los eventos de su muerte y resurrección
correspondían a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta conexión entre la resurrección y las escrituras hebreas es uno de los pilares del testimonio apostólico más antiguo. El credo que Pablo cita en 1 Corintios afirma que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La expresión conforme a las Escrituras aparece 2 veces en el espacio de 3 versículos, enfatizando que la resurrección no era un evento aislado e inexplicable. Era el cumplimiento de una promesa que había sido anunciada con anticipación. Y es precisamente esta conexión con las escrituras hebreas la que los apóstoles utilizaron repetidamente en los primeros sermones registrados en el libro de los Hechos. El Salmo 16, atribuido a David, contiene un pasaje que Pedro cita en el día de Pentecostés como profecía de la resurrección de Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro argumenta que David no estaba hablando de sí mismo en este salmo, porque David murió y su sepulcro estaba allí mismo en Jerusalén, conocido por todos. Y la descomposición del cuerpo de David había ocurrido. Por lo tanto, David estaba profetizando acerca de su descendiente, el Cristo, que no vería la corrupción porque sería resucitado antes de que comenzara la descomposición. Este argumento presupone un conocimiento común de que el sepulcro de David estaba en Jerusalén y que su cuerpo se había descompuesto. Y nadie en la audiencia contestó este punto, por lo que sugiere que Pedro estaba haciendo un argumento históricamente verificable para personas que conocían bien la situación. Y luego, Pedro hace la conexión explícita. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No estamos hablando de algo que ocurrió lejos, en secreto, entre personas desconocidas. Estamos hablando de algo que ocurrió aquí, en Jerusalén, en esta ciudad, en esta generación. Y hay testigos que pueden ser encontrados e interrogados. Isaías 53 es otro texto que los primeros cristianos conectaron a la muerte y resurrección de Jesús con una fuerza que exige atención cuidadosa. Este capítulo de Isaías, escrito siglos antes de la crucifixión, describe a un siervo sufriente con una especificidad que los primeros cristianos encontraron extraordinaria. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el capítulo también incluye lo que ocurre después. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La promesa no termina con la muerte del siervo. Termina con una restauración que trasciende la muerte. La comunidad de Qumrán, que produjo los manuscritos del Mar Muerto, poseía una copia completa de Isaías que data de aproximadamente 100 años antes de Cristo, lo que confirma que este texto existía en la forma que conocemos mucho antes de los eventos del Nuevo Testamento. Cuando los discípulos aplicaban Isaías 53 a Jesús, no estaban adaptando el texto después del hecho. Estaban mostrando que el hecho había correspondido al texto con una precisión que la coincidencia no explica. El Salmo 22 es otro texto que la resurrección ilumina de una manera específica. Este es el salmo que comienza con las palabras que Jesús citó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que no termina en el abandono. El salmo recorre un arco de sufrimiento intenso hasta una proclamación de liberación
y de alabanza ante toda la congregación. Termina con una visión de naciones que se volverán al Señor, de generaciones futuras que serán contadas acerca de Él, de un pueblo que nacerá y al que se le anunciará su justicia. La cita de Jesús de las primeras palabras del Salmo desde la cruz no era sólo la expresión de un momento de angustia, era, en el contexto de la tradición judía de oración, ya invocar el Salmo completo, con toda su trayectoria de sufrimiento hacia la vindicación. El que murió en medio del abandono sería, según el propio Salmo que citó, el centro de una proclamación que alcanzaría a las naciones. La resurrección es la respuesta de Dios a esa invocación. Hay un aspecto de la resurrección que raramente recibe la atención que merece: el papel del Espíritu Santo en ella. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, escribe: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Esta afirmación conecta la resurrección de Jesús directamente con la promesa de resurrección para los creyentes, pero lo hace a través del Espíritu. O sea, el mismo Espíritu que obró en la resurrección de Jesús es el Espíritu que habita en cada creyente. Esto significa que la resurrección no es solo un evento del pasado que se recuerda con admiración. Es una promesa activa, presente, que vive en cada persona que ha recibido al Espíritu de Dios. Los primeros creyentes no experimentaban la resurrección como algo que había ocurrido solamente a Jesús y que ellos simplemente observaban desde afuera. La experimentaban como algo que había ocurrido en Jesús y que estaba destinado a ocurrir también en ellos, y que el Espíritu que habitaba en ellos era la garantía y las primicias de esa promesa futura. Pablo usa la palabra griega aparqué, primicias, para describir a Jesús resucitado en relación con los que también resucitarán. En la cultura agrícola del primer siglo, las primicias no eran la totalidad de la cosecha, sino la primera porción ofrecida a Dios, que garantizaba que el resto de la cosecha también llegaría. Cristo resucitado es la garantía de que la resurrección de los creyentes también ocurrirá. Y ahora quiero que pienses en algo, porque la respuesta de las autoridades de Jerusalén a la proclamación de la resurrección es en sí misma una evidencia poderosa. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, a una multitud en Jerusalén, y afirmó que Jesús había resucitado de los muertos, 3,000 personas respondieron aquel día. En los días y semanas siguientes, el número de creyentes creció rápidamente. En la misma ciudad donde la crucifixión había ocurrido, donde el sepulcro estaba ubicado, donde las autoridades tenían todo el poder y el interés de refutar lo que los apóstoles proclamaban. Si el cuerpo de Jesús todavía estaba en la tumba, o si los discípulos lo habían robado, lo más simple y definitivo que las autoridades podían haber hecho era presentar el cuerpo, o al menos señalar el lugar donde seguía enterrado. No lo hicieron. La única respuesta que los líderes religiosos dieron fue sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Esta explicación tiene múltiples problemas evidentes. Soldados romanos que se quedaban dormidos en guardia enfrentaban penas severas bajo la ley militar. Si estaban dormidos, no podían saber qué había ocurrido. Y el relato de que los discípulos robaron el cuerpo implica que el movimiento cristiano primitivo
fue fundado sobre una mentira deliberada por personas que fueron luego dispuestas a morir por esa mentira. Ningún estudiante serio del comportamiento humano encuentra esto psicológicamente creíble. El argumento psicológico sobre el martirio de los apóstoles es uno de los más poderosos a favor de la historicidad de la resurrección. Y es importante entenderlo correctamente. El argumento no es simplemente que personas mueren por sus creencias. La historia está llena de personas que murieron por creencias que resultaron ser falsas. El argumento es más específico. Personas mueren por creencias que consideran verdaderas, aunque estén equivocadas. Pero en el caso de la resurrección, los apóstoles no estaban muriendo por algo que habían oído de otros, o que habían deducido de las Escrituras, o en lo que creían por fe sin evidencia. Estaban muriendo por algo que afirmaban haber visto, tocado y oído personalmente. Si el cuerpo de Jesús seguía en la tumba, ellos lo sabían. Si habían robado el cuerpo, ellos lo sabían. Una persona puede morir por una creencia sincera que resulta ser falsa. Pero es psicológicamente extraordinario que un grupo de personas muera por afirmar que vieron personalmente algo que saben que es falso, especialmente cuando la única alternativa es simplemente admitir la mentira y sobrevivir. Los apóstoles no murieron por una esperanza abstracta. Murieron afirmando que habían visto al Jesús resucitado con sus propios ojos. Lo habían tocado con sus propias manos. Habían comido con él, hasta habían hablado con él. Y ninguno bajo presión jamás se retractó. La transformación de Jacobo, el hermano de Jesús, es uno de los casos individuales más reveladores de toda la narrativa de la resurrección. Los evangelios registran claramente que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos no creían en él. El evangelio de Juan registra que sus hermanos le decían que fuera a Judea para que sus discípulos vieran sus obras, haciendo evidente que ellos mismos no creían que él era el Mesías. Jacobo, que se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva de Jerusalén, pasó de ser un escéptico durante la vida de Jesús a ser alguien que el apóstol Pablo describe como uno de los pilares de la iglesia. ¿Qué produjo esa transformación? Pablo, en 1 Corintios 15, menciona explícitamente que el Jesús resucitado se apareció a Jacobo. No hay ninguna explicación psicológica o social que explique de manera satisfactoria por qué el hermano de un hombre ejecutado como criminal pasaría a liderar el movimiento fundado en su nombre, arriesgando su propia vida por hacerlo, a menos que hubiera tenido un encuentro que transformó radicalmente su comprensión de quién era ese hermano. Jacobo eventualmente murió por su fe en la resurrección de su hermano Jesús. La historia de Jacobo es la historia de alguien que pasó de la incredulidad a la convicción, no por influencia social ni por presión emocional, sino por algo que afirmaba haber visto personalmente. Pablo mismo es otro caso de transformación radical que la narrativa de la resurrección debe explicar. Y antes de su encuentro con el Jesús resucitado en el camino a Damasco, Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, era uno de los perseguidores más activos de la iglesia primitiva. Era fariseo, estudiante de la ley, ciudadano romano de Tarso en Cilicia, y alguien que consideraba el movimiento cristiano una blasfemia peligrosa que debía ser suprimida. No era alguien predispuesto a creer en la resurrección de Jesús. No era un seguidor decepcionado que necesitaba aferrarse a una esperanza.
Era un adversario convencido y activo. Y entonces algo ocurrió en el camino a Damasco que lo transformó de perseguidor en el apóstol más prolífico del Nuevo Testamento, que escribió la mayor parte de las cartas que componen el canon del Nuevo Testamento y que llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Pablo describe su encuentro con el Jesús resucitado en términos físicos, visibles, auditivos. Vio una luz, oyó una voz, quedó ciego temporalmente, y él mismo coloca este encuentro en la misma categoría que las apariciones a los otros apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. El Pablo que escribe esas palabras era un hombre que había abandonado todo: posición, reputación, seguridad, por la proclamación de algo que afirmaba haber visto personalmente, y también murió por esa proclamación. La resurrección produjo algo que ningún otro evento en la historia del judaísmo del primer siglo podría haber producido: el desplazamiento del día de reposo del sábado al domingo. Para judíos creyentes, y los primeros cristianos eran casi todos judíos, el sábado era un mandamiento inscrito en la Torá, ratificado por siglos de práctica, central a la identidad del pueblo de Dios. El desplazamiento del día de culto comunitario al primer día de la semana, el día en que la resurrección había ocurrido, fue una ruptura radical con la práctica establecida que no tiene ninguna explicación satisfactoria, excepto la convicción de que algo absolutamente extraordinario había ocurrido en ese día específico. Esta convicción arrolladora dio origen a prácticas nuevas que redefinieron a la comunidad. El bautismo se convirtió en una participación directa en la muerte y resurrección de Cristo. El día de culto se desplazó radicalmente del sábado al domingo, no por un decreto, sino porque era el día en que la historia había cambiado para siempre, y las escrituras hebreas, leídas por siglos, se abrieron de una manera nueva, revelando patrones que ahora cobraban un sentido definitivo. Y frente a esta explosión de fe, la respuesta de las autoridades de Jerusalén es, en sí misma, una evidencia poderosa. Tenían todo el poder y el interés de refutar la proclamación de los apóstoles. Si el cuerpo de Jesús todavía estaba en la tumba, o si los discípulos lo habían robado, lo más simple y definitivo era presentar el cuerpo. No lo hicieron. Con su única respuesta registrada fue sobornar a los guardias para que difundieran una historia contradictoria: que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos, soldados romanos bajo pena de muerte, dormían. El argumento psicológico sobre el martirio de los apóstoles es crucial. La gente muere por creencias que cree verdaderas, pero es psicológicamente insostenible que un grupo de hombres muera por algo que saben que es una mentira. Si habían robado el cuerpo, ellos lo sabían. Sin embargo, no murieron por una esperanza abstracta, sino por algo que afirmaron haber visto, tocado y oído personalmente. Y ninguno, bajo la presión de la tortura y la muerte, jamás se retractó. Esta transformación se ve en figuras clave como Jacobo, el hermano escéptico de Jesús, que se convirtió en líder de la Iglesia, y Pablo, su más feroz perseguidor, en que se transformó en su más grande apóstol. Ambos afirmaron haber encontrado personalmente al Cristo resucitado, y ambos murieron por esa proclamación. ¿Cuál es el hecho sobre la resurrección que más ha marcado tu camino? ¿Fue una evidencia, una experiencia, un momento de cambio? Nos gustaría leer tu testimonio en los comentarios, porque esta historia sigue escribiéndose en la vida
de quienes se encuentran con el Cristo vivo. La resurrección también redefinió la comprensión del cuerpo y el sufrimiento. En un mundo que a menudo despreciaba el cuerpo como una prisión, la resurrección lo afirmó como el vehículo para la existencia eterna, un templo del Espíritu Santo. Y frente al dolor, ofreció una certeza: el sufrimiento no tiene la última palabra. Pablo escribe que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. A una perspectiva posible solo si la muerte no es el final. La diferencia entre el Pedro que negó a Jesús por miedo y el que proclamó audazmente la resurrección ante miles de personas es el encuentro personal con el Cristo resucitado. Juan registra cómo en la orilla del mar Jesús restauró a Pedro 3 veces, una por cada negación. La resurrección no fue solo un evento cósmico, fue también un acto de gracia profundamente personal, para restaurar relaciones rotas y sanar a quienes habían fallado. Esta honestidad del relato es otro indicador de su autenticidad. Los evangelios registran las dudas de los propios discípulos. Mateo narra que, incluso en una aparición post-resurrección, algunos dudaron. La historia de Tomás, quien exigió pruebas físicas, es central en el Evangelio de Juan. Un relato fabricado para generar fe no incluiría estas complicaciones. Al final, la resurrección de Cristo no es solo el acontecimiento fundacional del cristianismo, es la única afirmación que hace que todo lo demás tenga sentido. Sin ella, las enseñanzas de Jesús son las de un sabio fallecido y sus promesas, palabras que el tiempo desmintió. Pero si resucitó, si la tumba realmente estaba vacía, si los lienzos estaban en su lugar, si las apariciones a cientos de personas realmente ocurrieron, entonces Jesús es exactamente quien dijo ser. Y si es quien dijo ser, entonces todo lo que prometió es verdad. 2000 años de historia, persecuciones y escepticismo no han producido una alternativa que explique satisfactoriamente la convergencia de evidencias. La tumba vacía, los lienzos doblados, las apariciones a grupos o la transformación de los apóstoles, el surgimiento explosivo de la Iglesia en la misma ciudad de la crucifixión y la disposición de los testigos a morir sin retractarse. Ninguna teoría alternativa explica todos estos hechos. La resurrección los explica a todos. Por lo tanto, no es solo un artículo de fe para ser aceptado con los ojos cerrados. Es la explicación históricamente más coherente de lo que ocurrió en Jerusalén en la primavera del año 33. Y esta realidad no es solo historia, es una invitación. El mismo Cristo que llamó a María por su nombre en el jardín, que caminó con los discípulos en el camino de Emaús, que restauró a Pedro en la orilla del lago, ese mismo Cristo vive hoy, no como un recuerdo o una influencia, sino como una persona con un nombre y con manos que tienen marcas. La resurrección no es un evento del pasado que contemplamos desde la distancia. Es la puerta a través de la cual una vida nueva es posible para todo aquel que deposita su confianza en el que murió y vivió de nuevo. Juan escribe al final de su Evangelio que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de este relato. Esa es la razón de este video. Si algo de lo que has escuchado hoy ha encendido en ti una convicción o ha fortalecido tu fe, es porque la resurrección está haciendo hoy lo que ha hecho siempre: transformar a quienes se encuentran con la realidad de Cristo vivo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete
a este canal. Y si conoces a alguien que está luchando con preguntas sobre la fe, la muerte o si hay algo más allá, comparte este video con esa persona. Quizás la evidencia de la tumba vacía sea exactamente lo que necesita escuchar hoy.